Hola a todos, continuando con el núcleo de ecología y ecosistemas, vamos a abordar uno de los capítulos importantes para entender las dinámicas de la naturaleza. Y este capítulo es sobre ecosistemas. Vamos a entender los ecosistemas, qué son, cómo es su vida, ¿sí? Cómo interactúan y todos los componentes de un ecosistema, ¿cierto? Entonces, los ecosistemas son los componentes físicos y biológicos del ambiente, ¿sí? Lo cual constituye un sistema interactivo, único y muy dinámico dentro de. Estos ecosistemas, todos, tienen límites espaciales definidos teóricamente, ¿sí? Y obviamente, teóricamente, ¿sí? Se puede mirar el ecosistema en un contexto en el ambiente que lo rodea, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo un ecosistema completo, desde un lago, ¿sí? Hasta un bosque en la parte terrestre, ¿sí? Y se pueden observar diferentes tipos de divisiones que hay, ¿sí? En cada uno como un subecosistema, ¿sí? Dentro de todo este ecosistema gigante se puede mirar que hay un ecosistema acuático, un ecosistema terrestre, pero dentro de cada uno hay unos subecosistemas dependiendo de los organismos y del ambiente que componga cada uno de estos subecosistemas, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Mirándolo desde el nivel del suelo hasta la copa del árbol, ¿sí? Se puede decir que hay otros subsistemas, subecosistemas, porque hay organismos que viven en cada uno de estos estratos verticales del bosque. Entonces, los ecosistemas son algo complejo, dinámico y muy diverso, ¿sí? Al llegar a un punto cuando uno los estudia, ¿sí? Hay tres componentes importantes a evaluar o a tener en cuenta dentro de los ecosistemas. El primero son las plantas o organismos autótrofos, ¿sí? Pues de las cuales son la base alimenticia de muchos de los organismos que viven en los ecosistemas. Otro componente es el componente abiótico, que es el suelo, ¿sí? Los sedimentos, las materias particuladas orgánicas o inorgánicas, los nutrientes dentro de estos suelos, la materia en descomposición también dentro de estos suelos, ¿sí? Todo esto juega un papel importante a nivel nutricional para las plantas, ¿sí? Porque es lo que da la nutrición, da todos los componentes químicos que la planta necesita para su desarrollo fisiológico y fisionómico, ¿sí? Y también de la cual nosotros tomamos a la hora de comer las plantas o también los otros animales que comen plantas, ¿sí? Los herbívoros. Y el tercero, pues somos nosotros, los consumidores, tanto los humanos como los pájaros, insectos, mamíferos, reptiles y demás animales que hay en el mundo natural, ¿sí? Nosotros, digamos, los consumidores, ¿cómo se dividen en este componente? Pues se dividen en los consumidores que se alimentan del tejido vivo, ¿sí? De la carne, ¿sí? Y los descomponedores que son los que se alimentan del tejido muerto, ¿sí? Vuelve y juega, estos descomponen, como su nombre lo dice, en pequeños nutrientes por medio de su digestión, de su respiración, descomponen en pequeñas partículas químicas como nutrientes fácilmente absorbidos por las raíces de las plantas, ¿sí? De los organismos autótrofos, componentes necesarios para su vida también. Vale, el diagrama esquemático teórico de un ecosistema es este. Las líneas continuas, ¿sí? Son los que me están dividiendo el ecosistema. Las flechas, ¿sí? Me están mostrando es la interacción de energía y de nutrientes dentro del ecosistema, como estos tres componentes de los que acabo de hablar hacen su papel aquí dentro del ecosistema, ¿sí? Como uno depende exclusivamente del otro. Y sin uno de estos, el otro puede llegar a perderse o desaparecer, ¿sí? O sufrir problemas críticos. Dentro de esa interacción cíclica que se muestra ahí de energía, se habla entonces de las cadenas tróficas. ¿Qué son las cadenas tróficas? Pues son un diagrama descriptivo simple, ¿sí? Uno a uno, de cómo la energía que está almacenada en cada uno de los organismos pasa a otro, ¿sí? Entonces, ejemplo, en la vida terrestre, ¿sí?
¿sí? Una planta es alimento de una mariposa, la mariposa es alimento de una rana y la rana es alimento de una serpiente, ¿cierto? Se pasa la energía alimenticia de un organismo a otro. En la vida acuática, el fitoplancton es el alimento de un molusco, el molusco es alimento de un pez, ¿sí? Este pez es alimento de este pez y este pez es alimento de otro pez, de otro pez, de otro pez, ¿sí? Entonces, las cadenas pueden ser muy largas o pueden ser cortas dependiendo de el tamaño del ecosistema y de las dinámicas de los ecosistemas, ¿sí? Otro ejemplo de una cadena alimentaria es este. La base de esta cadena es los descomponedores, o sea, las bacterias descomponedoras de las heces, ¿sí? Por ejemplo, o de organismos muertos, ¿sí? De, de estos organismos cuando mueren. Entonces estas bacterias entran a descomponer esos tejidos y a nutrirse y a nutrir, ¿sí? Al suelo, ¿cierto? Entonces empezamos por los descomponedores. Esta es fuente nutricional de las plantas, ¿sí? Todas las excretas y demás funciones de las bacterias. Estas funciones son fuente nutricional de plantas. Esta planta es fuente nutricional y energética de la oruga es fuente de la rana fuente de la serpiente fuente del búho y las excretas de cada uno de ellos, como dije antes, son fuente de alimento de los hongos, ¿sí? De otros descomponedores y demás que hayan en el suelo de este ecosistema. Dentro de esos ecosistemas también hay otras cosas que se estudian como los niveles tróficos, que es la agrupación, ¿sí? De los organismos, ¿sí? ¿Cierto? Silvestres, pues en este caso, en este ejemplo, de sus alimentos, de su fuente de alimento. Entonces, los productores, todas las plantas o productores se agrupan en un mismo eslabón. Aquí agrupan también a los descomponedores, ¿sí? Los agrupan en un mismo eslabón, que es el de los productores. El siguiente eslabón son los herbívoros, que son los que se alimentan de estas plantas. Entonces, ellos todos están en un mismo grupo. El siguiente grupo son los carnívoros de primer orden, ¿sí? Que son los que se alimentan básicamente de estos organismos herbívoros, ¿sí? Y los últimos del eslabón son los carnívoros de segundo orden, que son los que se alimentan de estos de primer orden, pero también se alimentan de herbívoros, ¿sí? Entonces son generalistas, se le puede llamar así, en ese sentido. Y dentro de esos grupos generalistas, pues hay organismos específicos que se llaman organismos omnívoros, que son aquellos consumidores que se alimentan de todos los tejidos, ¿sí? Perdón. De todos los tejidos. ¿Qué tejidos? Animales y vegetales. O sea, se alimentan de plantas y otros tipos de animales, no importa qué animal, sean insectos o sean otros mamíferos pequeños, ¿sí? O aves o reptiles, dependiendo de. Es el caso del zorro rojo, ¿sí? El zorro rojo es un ejemplo claro de esos organismos omnívoros que, dependiendo de la estación, sea verano, otoño, invierno o primavera, él siempre va a encontrar un recurso alimenticio del cual aprovechar su energía y alimentarse y sobrevivir. Y es un organismo que se adapta fácilmente a las circunstancias del medio, o sea que su especie puede perpetuar largamente. Nosotros los humanos somos omnívoros, también consumimos toda clase de animales y vegetales para nuestra subsistencia. Y también podemos lograr adaptarnos, dependiendo de las circunstancias climáticas o geográficas, a estos tipos de alimentos. Entonces somos recursivos, ¿sí? Dentro de los niveles tróficos hay otros organismos como los carroñeros, ¿sí? Que son animales que comen materia animal y vegetal muerta, ¿sí? En el caso de los mamíferos, ¿sí? Son los muy conocidas hienas, ¿sí? En el África, por ejemplo, son animales que se aprovechan y son también omnívoros, no solo comen tejido animal y vegetal vivo, pero también comen muerto. En el caso, por ejemplo, de las aves, ¿sí? Tenemos a los buitres, o lo que nosotros llamamos popularmente los chulos,
¿sí? Los chulitos, ellos también comen, se aprovechan de esa materia eh, animal muerta, necesario sí o sí en las cadenas, en las cadenas alimenticias, ¿sí? Porque cumplen una función importante para descomponer estos nutrientes en pequeñas micropartículas, ¿sí? Dentro de sus organismos y excretas, ¿sí? Para nutrir los suelos, por ejemplo. En el caso marino son los tiburones. Los tiburones se sabe que son los carroñeros del mar. Los camarones también, se sabe que son como las cucarachitas del mar, son los que descomponen en los suelos eh, muchos de los detritos que hay ahí de otros organismos que han muerto, ¿sí? O organismos vivos también. En el caso de los hongos, perdón, del suelo, los hongos son los organismos que se encargan de ser los carroñeros de los suelos junto con las bacterias, ¿cierto? Y pues las dinámicas alimenticias entonces dentro de los ecosistemas son muy dinámicas, son muy diferentes también y obviamente pues eso hace que un ecosistema entonces sea un poco más complejo de entender, ¿cierto? Debido a eso existe algo que se llama red trófica, ¿sí? ¿Qué son redes tróficas? Las redes tróficas no son más que múltiples cadenas alimenticias o cadenas tróficas, ¿sí? En un mismo lugar, en un mismo momento, en una misma circunstancia, ¿sí? Entonces, como ven, esta es una red trófica acuática, ¿sí? En donde muchos organismos son necesarios, o un solo organismo son necesarios para muchas especies, ¿sí? Por ejemplo, el fitoplancton es esencial sí o sí para el zooplancton, ¿sí? Pero el zooplancton alimenta a millones de especies de peces, a otros tipos de bacterias, ¿sí? ¿Cierto? Y estos peces que se alimentan del zooplancton, que son millones, ¿sí? Alimentan o son fuentes de muchas aves marinas, de otras especies de plantas, ¿sí? Por ejemplo, perdón, de plantas de peces, ¿sí? Y también algunas algas marinas, ¿sí? No solo el fitoplancton, son necesarias para muchísimos otros organismos, de peces, de crustáceos, de moluscos, y demás. Y la garza pues se puede alimentar de crustáceos, de moluscos, de otros peces medianos o peces pequeños. Entonces hay una complejidad detrás. La garza puede ser alimento, no sé, puede ser alimento de un humano, por ejemplo. Entonces lo que se ve es una compleja cadena, ¿sí? O múltiples cadenas alimenticias que se entrelazan unas con otras para la distribución de energía y alimento de otras especies. Otro ejemplo de una red trófica, ¿sí? Es este. Este es un sistema de pradera, un ecosistema de pradera, el cual obviamente si lo pensamos, aquí hay multiplicidad de bacterias, ¿sí? Descomponedoras de materia orgánica, ¿sí? Tanto de todo este mundo de animalitos como también de insectos y demás, ¿cierto? Entonces, apartamos de ahí. Más, por ejemplo, los insectos que viven en esta pradera. Acá ponen el ejemplo de las orugas y los saltamontes, pero también hay hormigas, hay, el nombre popular de estos son los cucarroncitos, ¿sí? Entonces hay cucarroncitos, hay cucarachitas, hay hormigas, hay saltamontes, hay infinidad de insectos, ¿sí? Que son fuente de alimento de muchas aves y de muchos pequeños mamíferos, ¿sí? Como ven aquí, ¿sí? De aquí se alimentan. También hay muchísimas plantas. Esas plantas generan semillas y frutos para muchísimos otros tipos de mamíferos y aves, por ejemplo, y también insectos, ¿sí? De aquí parten estos animalitos, estos insectos son fuente de otras aves, de reptiles, de anfibios, ¿sí? Ejemplo. Estas aves son fuente alimenticia de otras aves o de otros mamíferos, ¿sí? Como el coyote o las comadrejas o los tejones, ¿cierto? También estos se comen otros pequeños mamíferos. Entonces se está viendo un mundo de animales, un mundo de interacciones también entre animales, ¿sí? Insectos, vegetales,
¿sí? Infinitas cadenas tróficas, cadenas alimenticias, ¿sí? Que hacen que se arme toda una red compleja trófica de alimentación, ¿sí? De energía, ¿sí? Y eso hace que sea complejo un ecosistema. Por eso, cuando hay un incendio forestal, por eso cuando hay o una tala de un bosque, ¿sí? Cualquiera, sea amazónico, sea conífero, sea el que sea el bosque, eh, se pierde toda esta dinámica de red trófica y por lo tanto se pierden todas estas cientos o miles de especies de un golpe, ¿sí? Las que se pueden desplazar a otro bosque y colonizar allí y adaptarse a ese lugar, perfecto. La que no, se perdió, ¿sí? Que fue lo que pasó con el Amazonas, con con la Amazonía, ¿sí? Eh, Todos esos incendios forestales y toda esa transformación y lo que está pasando aquí también en Colombia con la deforestación y los incendios, da pie a que se pierda todo este mundo de biodiversidad y de especies y de cadena trófica que hay en un bosque como estos, en una selva como estos. Entonces se está perdiendo realmente muchísimos animales. Y esa mudanza forzada, ¿sí? De todos estos animalitos, lo que hacen es llegar a otro bosque, bosques por lo general cerca a humanos, sistemas boscosos cerca a humanos, a plantaciones, ¿sí? Por ejemplo, y eso hace que se genere una presión zoonítica fuerte en estos lugares y ahí es cuando se dan lo que estamos sufriendo hoy en día, pandemias, porque eso es transferencia zoonítica, es eso, cuando un animal transfiere enfermedades que ellos tienen, que no les hace nada, pero la transfiere a los humanos y tenemos el problema que tenemos actualmente. ¿Sí? Ese, por ejemplo, fue el origen del ébola. ¿Sí? Recuerden ver en la introducción el artículo sobre enfermedades zooníticas que hay allí, que es donde se explica que debido a esto, a esta transformación de bosques y demás, se pierde estos animales se mudan y lo que generan son problemas de biodiversidad y otro tipo de problemas como las enfermedades zooníticas. ¿Sí? Dentro de las redes tróficas hay que tener en cuenta ciertos aspectos, ¿sí? Primero que cuando se desenmaraña toda esta red, ¿sí? Se está viendo que hay muchos patrones alimenticios y muchas cadenas alimenticias allí, ¿sí? Es una dinámica gigante que no tiene fin, ¿sí? Otro aspecto es que en la teoría de las redes tróficas, el tamaño, la organización, la estructura de estas redes está muy influido por el ambiente, ¿sí? También por el número de especies, por el tipo de especies invasoras, también cuando hay una invasión de especies, por ejemplo, porque se mudaron de un bosque a otro, ¿sí? La pérdida de especies cuando hay una pérdida de un ecosistema, ¿sí? Todo eso también se mira en la relación que hay entre cadenas y entre niveles. Entonces, también se desenmaraña todo un problema gigante que puede haber, por ejemplo, con una tala o una quema de un bosque, ¿sí? También se puede evidenciar que las redes tróficas muestran ecosistemas altamente productivos, ¿sí? O no productivos, ¿sí? Dependiendo de si la cadena trófica es grande o pequeña, se puede llegar a diferenciar esta complejidad en los ecosistemas. También que todas las cadenas alimenticias están interconectadas, sí o sí, ¿sí? Que las especies generalistas son las que invaden con mayor facilidad muchas redes alimentarias, sí, porque se alimentan de todo, son oportunistas, entonces no se van a morir de hambre, no le van a poner pereque, como dicen nuestros papás, a la alimentación, ¿sí? Y que es necesario entender estas redes tróficas para entender la complejidad o la simplicidad de los ecosistemas, ¿sí? Hablando de complejidad de ecosistemas, ¿sí? La alteración de las redes tróficas de un ecosistema como tal es gravísima. ¿Por qué? Porque toda la dinámica cambia. Y es en el caso, por ejemplo, de las especies invasoras. En este extracto hablan de lo que pasó en un lago en Panamá con eh, un pez que fue introducido al lago para pesca deportiva, ¿sí? Para que le tomen nota.
Pero yo voy a poner el ejemplo del pez león, aquí en nuestro Caribe colombiano. El pez león se vio por primera vez en Florida, por allá en los 90, ¿sí? Eh, es un pez que es del Océano Índico. Al parecer llegó a la Florida, no porque nadó, no. Hay mucha afición en Estados Unidos por las peceras, esas peceras grandotas que muestran en Animal Planet, por ejemplo, en ese programa de peceras. Y traen peces de todo lado del mundo y los introducen en estas peceras, y ese pez fue muy bonito para el que lo trajo, para el que lo puso en su pecera en Florida, pero no sabía que era bonito, pero muy carnívoro. El pez es uno de los depredadores más grandes que hay, y al parecer pues se le volvió un problema al señor de la pecera, y es un problema que hacen todos los que tienen peceras en Estados Unidos, y es, ay, pues ya no, yo no lo quiero matar, no me lo quiero comer, lo voy a tirar al río o lo voy a tirar al mar. Lo tiro al mar y el pez se reprodujo, hizo de las suyas, y está acabando con la vida silvestre de los océanos, de los mares caribes, perdón, eh, de todo el Caribe, ¿sí? Desde el Florida hasta acá. Se ha vuelto un problema muy grande, ¿sí? Está acabando con la diversidad y la biodiversidad de los mares en el Caribe. ¿Y por qué? Porque el único depredador que tiene es el mero, y el mero es un pez que está en vía de extinción. Entonces, si el mero se acaba, el pez león gobierna y el pez león se come todo, que es lo que está pasando en el Caribe. En este momento, muchos organismos y restaurantes están trabajando de la mano con pescadores para darle manejo a este pez, ¿sí? Para cazarlo, aprender a cocinarlo, aprender a manipularlo, y que sea un platillo para dar en restaurantes en Santa Marta, en el Tayrona, en San Andrés y Providencia, ¿sí? También para ayudar a los pescadores que de alguna manera se han visto afectados por este pez, ¿sí? Ese es un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos más aquí en Colombia. La rana toro es otro ejemplo. Hay plantas también que han introducido, que porque son muy bonitas en Asia, pero las traen acá, y acá es un problema porque se vuelven también una plaga. Entonces ahí es cuando entra el término de plagas, ¿sí? Entonces es un problema. Y la mayoría de las plagas es porque han sido introducidas porque les parece muy bonita a alguien y la ponen en un ecosistema al que no pertenecen, y él ve la oportunidad de expandirse, de crecer y extenderse y acabar con el ecosistema. Entonces es un problema. Bueno, los botánicos, no sé si se acuerdan en el capítulo de factores ambientales que hablamos de los primeros ecólogos, ¿sí? Que fueron los botánicos y los geógrafos vegetales. Pues estos empezaron, acuérdense, yo les decía, ellos empezaron a mirar ciertas circunstancias, ciertas analogías entre los vegetales, las plantas, las fisiologías, las fisionomías y los factores ambientales que los rodeaban. Entonces ellos empezaron a mirar y seguir estudiando todo esto, y empezaron a dividir al mundo en pequeñas facciones, ¿sí? Algo que llamaron formaciones vegetales. ¿Como cuáles? Pues como desiertos, las praderas, los bosques, diferentes tipos de bosques, coníferas, lluviosos, templados, secos, tropicales, ¿sí? Y todas estas diferentes áreas las denominaron así, formaciones vegetales, ¿cierto? Con el tiempo, con el surgimiento de más ciencia, de más biólogos, geógrafos, botánicos, ¿sí? Pues los geógrafos especializados en la vida vegetal, pues también siguieron esa misma línea y siguieron dándose cuenta de que ciertos factores ambientales, ¿sí? Eran como los predominantes para que ciertas plantas, pero no solo plantas, sino también animales, se distribuyeran en el mundo, ¿sí? Entonces, esos patrones de ecosistemas fueron siendo divididos, digamos así, o formando divisiones geográficas en el mundo. Y así fue como ellos empezaron a distribuirnos en diferentes sistemas geográficos, como los reinos biogeográficos, perdón, ¿sí? O las regiones biogeográficas.
¿Qué son eso? Son estos patrones ecosistémicos, pero desde un punto de vista más general, más grande, ¿sí? Como tipo continental o por divisiones de montañas o océanos, ¿sí? Estos nos fueron dividiendo, nos fueron, ¿sí?, administrando de una manera y de ahí también empezaron a sacar características de estos geógrafos o biogeógrafos de ciertas especies que se encontraban en ese lugar específico, pero no en otro. O de pronto ese era el primo hermano de este, ¿sí? Y ellos llegaron a dar cuenta de esto debido a la teoría de Pangea, ¿sí? A darse cuenta de estos patrones de los animales y de las plantas. ¿Por qué la teoría de Pangea? Porque si ustedes juntan todos estos continentes, se forma solo una masa continental. Y hace millones de años, cuando el planeta se fue dividiendo en pequeñas facciones, ¿sí?, se fue moviendo, pues se generaron los continentes, los diferentes tipos de continentes. Y obviamente cuando se dividieron, pues esas plantas y animales que quedaron ahí, pues quedaron contenidos allí y empezaron a adaptarse y a desarrollar características típicas del clima, de la geografía de estos continentes, ¿sí? ¿Cuáles son esas regiones biogeográficas? Pues está el Neártico, que es todo Norteamérica y Canadá, ¿sí? Y el Ártico, ¿sí? El Paleártico, que es todo el norte de África, Europa, Eurasia, ¿sí? Esto acá, ¿sí? Rusia, China, ta. Oriental, que es toda la parte de el Asia del Este, ¿sí? El continente o región australiana, ¿sí? Y con sus divisiones de la línea de Wallace y Weber aquí en este continente, que esto es divisiones oceánicas, ¿sí?, por corrientes oceánicas. Entonces, las regiones biogeográficas del Paleártico y el Ártico, ¿cierto?, los dos árticos, están estrechamente relacionadas por sus especies, ¿sí? De hecho, muchos geógrafos o biogeógrafos lo consideran uno solo, que se llama el Holártico, ¿sí? Sus similitudes en fauna y flora son extremas, o sea, ellos estaban junticos, entonces ellos, cuando estaban junticos, los animales transportaban en sus heces, en su piel, en sus patas, las semillas de muchas plantas que ellos comían, pisoteaban y demás. Entonces hay muchas similitudes en todo este sistema o en esta región holártica, por llamarla así, ¿sí? Y también entre especies, antes de que se dividieran los continentes, pues también hay muchas similitudes. De hecho, estudios genéticos demuestran que son primos hermanos entre sí, muchas especies entre sí, ¿cierto? Como cuáles: lobos, alces, liebres, bisontes, ¿sí?, pinos, coníferas, eucaliptos. Estos son muy similares de un continente a otro, ¿cierto? En la región neotropical, pues una de las regiones más diversas, se puede decir mega diversas, la región tropical es de México hasta la Patagonia, ¿sí? Esa es la región neotropical, ¿sí? Es la más variada, ¿sí?, y singular de todas las regiones biogeográficas, ¿cierto? Algunas especies se comparten, ¿sí?, se han movido, ¿sí?, se siguen moviendo, de felinos, de aves, por ejemplo, de pequeños mamíferos también, ¿cierto? Se siguen moviendo y distribuyendo a lo largo de esta región. Compartimos especies con la región norteamericana por lo mismo, por la continentalidad que tenemos entre nosotros, ¿cierto? Y bueno, hay algunas especies que están en los dos continentes, que son el puercoespín y el opossum. Todavía compartimos algunas especies entre nosotros, ¿sí? Otro tipo de especies específicos o endémicos, somos altamente, un continente altamente endémico, ¿sí?, porque tenemos especies únicas en cada uno de nuestros países que solo se dan en nuestros países. Ejemplo, Colombia. Colombia es uno de los países mega diversos, ¿sí?, especies únicas de plantas, especies únicas de mamíferos. Ejemplo, murciélagos, ¿sí?, tenemos 16 especies endémicas acá. Entonces, ¿sí?, también tenemos especies endémicas de micos, de primates, ¿sí?, en fin, ¿sí? Perdón, 5 familias endémicas de murciélagos tenemos en Colombia, ¿cierto? Pero hay 16 endémicas en toda la región, entonces aportamos un número importante, ¿sí? El reino etiópico, pues
es el africano, ese es el continente africano, eh, eh, característico por sus sabanas, sus praderas, sus desiertos, por montañas, eh, todo ese choque, ese contraste de ecosistemas y de biomas tan grande que tiene, también esa gran cantidad de fauna, de grandes mamíferos, de grandes felinos que hay allí, eh, vuelve y juega su diversidad y complejidad de ecosistemas y biomas, ¿sí? Y también pues al ser tan exótico y tan bonito, pues también está bajo una presión humana muy grande, por la caza indiscriminada que hay en este reino, ¿cierto? En estos lugares. Las regiones etiópica y oriental pues tienen una conexión muy cercana, ¿cierto? Entre ellos. Eh, Hay incluso especies que están ahí en África y alcanzaron a distribuirse hasta la región oriental, algunos elefantes, hay elefantes asiáticos, elefantes africanos, por ejemplo, está el tigre en la India, en el oriente, ¿sí? Pero, y tenemos entonces grandes felinos como el león, la leona, la chita, ¿sí? Estos felinos rápidos, ¿sí? Entonces también hay ciertas similitudes entre grandes gatos, entre algunos herbívoros también, entonces vuelve y juega por la distribución y el movimiento de estas especies cuando éramos todos una sola masa compacta continental, ¿cierto? Estos dos tienen también una gran diversidad de especies, ¿cierto? También es la segunda región etiópica en tener familias endémicas, ya hemos perdido algunas especies de ellas, sí, pero la primera es la región neotropical en términos de endemismo, o sea, especies únicas de ese lugar, ¿sí? La región oriental, ¿sí? Eh, es otra región diversa, ¿sí? Con especies endémicas también muy altas, es la tercera región endémica. Tiene riqueza en primates raros, mamíferos raros, ¿sí? Solo se ven allá. Por ejemplo, las musarañas o los tarceros, estos son los tarceros, ¿sí? Estos primates nocturnos, ¿sí? O las musarañas, esto es una musaraña, ¿cierto? Pero también hace que por su tamaño, ¿sí? La región oriental por su tamaño tenga una presión muy fuerte del humano y se están perdiendo también muchas especies de animalitos, ¿sí? Allí, por ejemplo, lo que pasa en la isla de Borneo, eso es un ejemplo. Eh, la región australiana también es otra región súper extraña, súper diversa también, pues digamos en términos de rareza, ¿sí? Muchas de estas especies que se cree que tienen alguna conexión con la africana también por su, ¿sí? La oriental, porque sí encajan al mapita australiano, ¿sí? Encaja como entre esos dos, entonces hay ciertas similitudes también con otras especies que se alcanzaron a mover de un lado a otro. Tiene diversidad de peces, de anfibios, reptiles, mamíferos, placentados, que son su gran característica como región, ¿cierto? Murciélagos, ratones, ¿sí? Algunos marsupiales, ¿sí? El dominio de los marsupiales también es otro de sus características. Pues animalitos que conocemos muy común como los koalas, los demonios de Tasmania, los wombats, son todos bonitos, ¿sí? Sí, son la característica de esta región, ¿cierto? También hay organismos, vuelvo y digo, raros como los monotermas, o los monotremas, perdón, que son familias que ponen huevos, como estos dos, ¿sí? Los ornitorrincos y los equidnas, ¿sí? Son también, solo se dan ahí, solo tienen ellos esto, no hay animalito en otro región biogeográfica, ¿cierto? Los marsupiales, ¿sí? También se han venido diversificando a lo largo de la adaptación de ellos en este lugar. Y bueno, esos son como los que más caracterizan a Australia o a la región australiana, ¿sí? En estos ecosistemas, ¿cierto? Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema dentro de los ecosistemas a algo que son las comunidades, ¿cierto? ¿Qué son las comunidades y por qué
son importantes? Bueno, son un conjunto de poblaciones de diferentes especies que conviven en un sitio específico, donde pueden interactuar entre ellas, ¿cierto? Potencialmente hablando, ¿cierto? Y obviamente de diversas formas. Entonces, las comunidades de estos animales, dentro de estos reinos o dentro de estos ecosistemas, son importantes, ¿sí? Debido a los niveles tróficos y cadenas tróficas que éstas puedan aportar dentro de un ecosistema, ¿cierto? Puede ser comunidades de especies comunes, puede ser comunidades de especies mixtas, ¿sí? Pueden ser comunidades con una alta densidad poblacional, con una baja densidad poblacional, ¿sí? Pero por lo general, ¿sí? La teoría habla de que son bajas densidades poblacionales. Yo diría que en el caso de los animales silvestres. En el caso de los humanos tenemos una alta densidad poblacional, ¿sí? Eso hablaremos en la clase de poblaciones, ¿cierto? Dentro de esta comunidad, ¿sí? Siempre va a haber organismos dominantes, ¿sí? Son los que mandan, eh, los que se caracterizan por dominar la cadena alimenticia, ¿sí? Dominar la red trófica también. Algunas partes de las redes tróficas, o sea, ejemplo, el león, ¿sí? Que lo llaman en los cuentos el rey de la selva, entonces, ¿sí? Tiene esa característica de ser el dominante porque es como el último, ¿sí? En la vida natural es el último eslabón de la cadena alimenticia, ¿cierto? Y dentro de estas comunidades hay estructuras, ¿sí? Hay estructuras físicas dentro de ellas, dependiendo si es una comunidad acuática o un ecosistema acuático o es un ecosistema terrestre, ¿cierto? Esas estructuras físicas son necesarias estudiarlas e interpretarlas, eh, ya que me van a mostrar la biodiversidad y la riqueza de esos ecosistemas como tal, ¿sí? También me refleja los factores abióticos, ¿sí? Como los flujos de energía, los flujos de agua, ¿sí? Los flujos de nutrientes también. Los factores bióticos, perdón, como la configuración espacial de los organismos, por ejemplo, también son importantes tenerlos en cuenta dentro de una estructura física, ya que me está hablando de la casa, de en donde viven los organismos. Entonces me está hablando de la altura de los árboles, la dispersión o densidad de un bosque, ¿sí? La densidad de la población dentro de ese bosque. Entonces es importante entender estas dinámicas de comunidad y su estructura física. Por ejemplo, en un bosque, ¿sí? La forma de las plantas, cómo está estructurado ese bosque, por ejemplo, desde las herbáceas, o sea, los pastos, pequeños arbustos, ¿sí? Plantas de mediano tamaño, y ya creciendo en altitud y en tamaño de copa, en forma de copa. Todo esto, ¿sí? Toda esta dinámica vertical, pues me va a proponer o me va a proporcionar información sobre cómo está ese armazón físico de ese bosque. Y a partir de ahí, cómo muchas formas de vida viven dentro de ese bosque. Porque, no sé, perdón, me adelanté. No sé si recuerdan, estos están divididos. En la primera diapositiva les mostré que estaban divididos dependiendo de esos estratos de un árbol, ¿sí? Y en cada uno de esos estratos pues estaba viviendo un organismo específico, ¿cierto? En la vida vegetal pasa igual, perdón, en la vida acuática, me corrijo, en la vida acuática pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Hay división, estas tres divisiones, dependiendo del factor luz, del factor nutrientes, del factor temperatura, ¿sí? De esta agua, pues ciertos organismos van a vivir en estos niveles, en estas estructuras, ¿cierto? Y bueno, va a haber una dinámica de red y cadena trófica aquí, ¿sí? De energía y nutrientes dentro de estos niveles acuáticos, ¿sí? Acá está, ¿sí? Entonces volvemos a mirar esta gráfica dentro del nivel acuático, ¿sí? Hasta el terrestre y en lo más alto de ese terrestre, pues cada uno de estos niveles me va a determinar una comunidad de vida diferente, ¿sí? Una comunidad acuática diferente aquí, semiacuática terrestre aquí, y dependiendo de cada uno de estos
niveles terrestres, pues, ¿sí? De altura en el bosque, pues vuelve y juega, van a vivir organismos diferentes, ¿sí? Insectos, pequeños mamíferos, como los miquitos, ¿sí? Que viven acá en las copas de los árboles o en zonas inferiores de las copas. Algunas aves viven acá, hacen sus nidos en la zona de las copas. Insectos, bacterias, lo mismo acá, peces, fitoplancton, zooplancton, peces grandes, medianos, pequeñitos, en fin, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo porque con eso también medimos la biodiversidad de un bosque, de un sistema acuático, sea cual sea, ¿sí? Entendiendo, como les muestro en esta gráfica, dependiendo, por ejemplo, de la altura del follaje, o sea, la altura de las plantas de estos árboles, pues la diversidad en las especies, por ejemplo, de aves va a aumentar, porque hay más niveles, ¿sí? Hay más metros para tener una casa, en el caso de las aves. Entonces es importantísimo entender esto. Ay, perdón. La estructura horizontal, ¿sí? Me sirve básicamente para entender desde una manera, ¿sí? ¿Sí? Si lo estoy viendo desde aquí arriba, ¿sí? Cómo está esa estructura vertical, cómo está explayada, cómo está distribuida, si yo la veo desde arriba, ¿sí? Como si yo estuviera en un helicóptero midiéndola, ¿sí? O desde un satélite viendo a través de estos mapas satelitales esa distribución del suelo. ¿Sí? Sirve para eso, para estudiar mapas o crear mapas de distribución de suelo, ¿sí? De manejo del suelo, ¿cierto? Puede ser cualquier tipo de estructura, puede ser desde un claro de bosque porque un humano montó ahí sus casas y su finca, o un claro de bosque, por ejemplo, si eso también se ve en una imagen satelital, por ejemplo, que se produjo por la caída de un árbol o de múltiples árboles que murieron, ¿cierto? Así sería un mapa de distribución de suelos. Por ejemplo, cuando uno toma un mapa satelital, lo modela, ¿sí? Hace sus cálculos, sus relaciones y sus ecuaciones, ¿cierto? Saca este mapa, ¿sí? Luego lo modela por medio de sistemas de información geográfica, ¿sí? ArcGIS o QGIS o demás softwares, y uno puede saber cómo está la distribución del suelo de esto. ¿Para qué? ¿Sí? Para entender, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema boscoso compartido con eh, eh, cultivos, ¿sí? Un sistema boscoso y al lado hay cultivos, ¿sí? Y hay parchecitos de bosque, pues entender cómo está ese ambiente físico, ¿sí? Y ese ambiente biológico en ese mapa, por ejemplo, en ese sistema, ¿sí? Para eso sirve. Por ejemplo, aquí, también para mirar esa distribución de copas, ¿sí? De árboles, ¿sí? Los claros de bosque que hay ahí. Entonces esto me va a servir para determinar la dinámica de ese bosque y también para determinar la biodiversidad de ese bosque, de ese lugar, esas interacciones. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de algo importante que se llama sucesión ecológica, ¿sí? Que es importante para entender esos cambios dentro de los ecosistemas y esos cambios también dentro de las comunidades, ¿sí? Ya que el ecosistema es el todo, ¿sí? Al haber un cambio en el ecosistema hay un cambio en redes, en comunidades y en organismos, ¿cierto? Entonces la sucesión ecológica es el cambio a través del tiempo, corto, mediano, ¿sí? Se dice teóricamente, yo agrego largo, en la estructura de una comunidad, ¿sí? Son tres tipos de sucesión: la primaria, las perturbaciones y la sucesión secundaria, ¿cierto? La primaria es cuando hay un lugar prístino, ¿sí? Nada se ha colonizado ahí. Ejemplo, esto, ¿sí? Las coladas de lava en los volcanes son los ejemplos más típicos porque son procesos geológicos de largo plazo, ¿sí? Entonces, están ahí, ¿sí? Y por dispersión del viento, ¿sí? Y corrientes de aire, ¿sí? Y de nubes, llegan semillas, ¿sí? De algún bosque de kilómetros de distancia, llegó ahí, plap, y se estableció esas semillitas y se empezaron a distribuir y a diseminar ahí en ese lugar donde nunca había pasado nada. Entonces el ejemplo más claro para estas sucesiones primarias son las coladas de lava, ¿cierto? O
También el deshielo de glaciares es otro. ¿Por qué? Porque antes de haber todo este sistema boscoso y de planticas, ¿sí? O de gramíneas, o sea, pasticos, eh, solo había hielo, ¿sí? Solo había hielo. Entonces se derritió ese hielo, como está pasando en el glaciar de Bay, en Alaska. Se está derritiendo, se está corriendo el agua, entonces me está exponiendo la roca o los suelos peladitos que habían ahí y que geológicamente pudieron haber quedado semillas ahí. De pronto en algunos terrenos quedaron semillas congeladas ahí y estas empezaron a germinar porque hay solecito, la cantidad de humedad es perfecta, los nutrientes que habían ahí también se quedaron congelados en algunos lugares, en algunos glaciares está pasando esto. En otros es solo la roca expuesta y vuelve y juega por dispersión de semillas, caen ahí esas semillas, colonizan ese lugar y empieza la sucesión primaria. Las perturbaciones son eventos dependiendo del tiempo, pueden ser cortos, medianos o largos, pero por lo general son tiempos cortos, efectivos y drásticos, en donde cambian completamente los ecosistemas, las comunidades y las poblaciones viviendo allí, ¿cierto? Cambia la disponibilidad de recursos, obviamente, y crea oportunidades también para que nuevas colonias, nuevos individuos lleguen ahí, porque las otras fueron desplazadas por estos eventos. Las perturbaciones pueden ser antrópicas y pueden ser naturales. Naturales, incendios porque cayó un rayo en el bosque y ¡pap! Incendio, ¿sí? Inundaciones, precipitaciones fuertes, deslizamientos de tierra, terremotos, o sea, cualquier evento que la madre naturaleza haga. Esos son naturales. Antrópicos, incendios provocados, deforestación, excavación de canteras como esta, por ejemplo, botar basuras como plásticos, ¿sí? Estos botaderos de basura son perturbaciones antrópicas, ¿sí? Y demás cosas que el hombre haga y la embargue, ¿cierto? Las perturbaciones tienen ciertas características como el tamaño del área perturbada, ejemplo cantera, es una cosa gigante, ¿sí? O un río y miles de kilómetros de océano, por ejemplo. El número de intervenciones o perturbaciones por tiempo, ¿sí? O sea, si es todos los días o una vez al mes, una vez al año, una vez por semana, por ejemplo. Tiempo entre perturbaciones, o sea, la hora específica, o las horas o los minutos específicos, y la intensidad y la severidad con que se está haciendo esa perturbación, ¿sí? Por ejemplo, esta cantera, cuántas veces está ladrada o dinamitada, o cuántos cantidad de plásticos, basura y demás que fueron tiradas al río que llegan al mar, ¿cierto? Entonces, todo eso son contaminantes severos. La última es la sucesión ecológica secundaria, ¿sí? Que se da después de las perturbaciones. Pasa una perturbación, ejemplo, la cantera ya no le pueden sacar nada más, quedó ahí pelada la roca, ¿sí? Con el paso del tiempo, de los años, yo creo, llegan estas semillitas o del bosque que está ahí al lado, si ustedes vieron la foto, se van moviendo las semillas por dispersión de animales, de plantas, las plantas que expulsan la semilla y cae ahí, o dispersión por animales, ¿sí? Ya sea por sus heces o por su pelaje, ¿sí? En fin, entonces caen ahí las semillas y empieza, ¿sí? A germinar nuevo bosque, nuevas plantas ahí. Ejemplo, un incendio, ¿sí? Vamos a hablar de que un rayo cayó en un bosque, eh, hubo el incendio, fue controlado, y se deja que se regenere solo el bosque. Entonces empieza a regenerar, las semillas acumuladas dentro del terreno, dentro del suelo de ese bosque, empiezan a germinar, llegan otras y vuelve y juega por interacción de dispersión de aire o de animales, empieza a germinar un nuevo bosque, ¿sí? Al cual se le llama bosque primario, ¿sí? Regeneración primaria, ¿sí? También otro ejemplo es cuando el río rompe la roca, ¿sí? También ese es un ejemplo. Entonces ahí se va colonizando nuevas alguitas, nuevos musguitos ahí encimita de la roca. O por ejemplo cuando cae un árbol viejo, ya dio su vida, dio su casa, ¿cierto? Cae, hace un claro de bosque y por factores de luz, de humedad, de muchos factores ambientales, más dispersión de semillas, en ese claro empieza a florecer,
¿sí? Nuevas plantas, nuevas plantulitas herbáceas, nuevos pequeños arbolitos, ¿sí? Empiezan a germinar allí y empiezan a ver una nueva actividad completa de vida animal también allí. Entonces, esa es una sucesión secundaria. Bueno, termino con esto, termino con sucesión secundaria. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado en concepto y entendido perfectamente todo lo que un ecosistema y sus complejidades y todo este mundo de sucesos tienen dentro de un ecosistema, por qué son importantes entenderlo y por qué entonces cuando hablamos de deforestación o de incendios forestales como los que pasó en la Amazonía y pasa en la Amazonía, pues está hablando de que se está perdiendo importante carga de biodiversidad, dinámicas de animales, de redes tróficas, que no van a tener reparo sino dentro de unos 100 o más años. Entonces, espero que les haya quedado claro estos conceptos de ecología. Muchas gracias por su atención y espero verlos en el próximo video. Gracias.